Buenos días, Ecuador. Buenos días, amigos oyentes, amigos televidentes, internautas. ¿Cómo están todos ustedes? Les damos la bienvenida a Un Café con JJ, emisión que compartimos hasta el momento con nuestro compañero Omar Jaén Lynch. Estamos miércoles 20 de diciembre, el 2023 poquito a poco se va despidiendo. Los acompañaremos hasta las 8 de la mañana. Saludos a quienes nos escuchan en la Radio Redonda, 99.3 FM estéreo, tanto en la provincia de Guayas como en Santa Elena, y en otras partes del Ecuador y el mundo en www.laradioredonda.es, y nos escuchan también en diferido en Radio Café, 91.7 FM estéreo. Les damos el saludo del buenos días también a quienes nos están viendo en este momento y escuchando en las redes sociales, en las plataformas, en las diferentes plataformas, a quienes nos ven en YouTube, en el canal Jimmy Jairala, lo mismo que en la cuenta Facebook Jimmy Jairala, y en las cuentas de la Radio Redonda y de Un Café con JJ. El saludo cariñoso de todas las mañanas para los hermanos migrantes, el saludo para los trabajadores de mi país, el saludo para los generadores de empleo. Hay mucho que conversar hoy día. Les quería decir que no estuve lunes y martes porque me tocó viajar a Quito. Los extrañé mucho, créanme que extraño muchísimo estar acá. Los vi, los escuché y todo, harta zapada con Omar y con Honoris, pero los extrañé mucho, pero bueno, me tocó estar en Quito. Aquí estoy de vuelta y con las mismas ganas de siempre. Como yo no estuve lunes y martes, y yo no sé si Omar felicitó a la Liga de Quito, ¿sí la felicitó? Bueno, me sumo a esa felicitación, me sumo. Y sobre todo a Subeldía, que ha sido un técnico tan polémico, ¿no? Pero miren las cosas que ha logrado con la Liga de Quito. Bueno, después de eso vamos a decirles qué nomás ha pasado. Lo primero, que ha sido liberado el cónsul honorario del Reino Unido en Guayaquil, Colin Armstrong, presidente de Agripac, según las primeras informaciones que están circulando y que tiene como fuente la policía. Hay, según conocemos, 9 detenidos y el señor Armstrong está sano y salvo. Eso es lo que se conoce hasta este momento. Luego la Asamblea va a decidir hoy, si es que se enjuicia penalmente o no a Jorge Glass, si procede o no el enjuiciamiento penal de Glass, que a la vez solicitará asilo político en México. En cuanto a recortes de personal en instituciones públicas, el ministro Vega ha dicho que no necesariamente. La reforma tributaria fue aprobada. La ministra de Trabajo adelanta que en la consulta popular habrá una pregunta específica para reformar la normativa laboral. En la judicatura remueven a 23 directores y coordinadores nacionales y provinciales, y además se suspendió el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Diana Salazar asegura que los tentáculos del narcotráfico están hace rato en la Asamblea Nacional. Se rechazó el habeas corpus que planteó el presidente de la judicatura, Wilman Terán. El Ministerio de Energía anuncia que hasta el 1 de enero no habrá apagones. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, asegura que el 45% de la red vial nacional está en mal estado. Mi estimado ministro, creo que es un poquito más, le cuento, pero no está lejos de la razón usted. Es un desastre la red vial, esa es la palabra. En Pozorja, una familia entera asesinada. Padre, madre y 2 hijos. Y el asalto anteanoche en el centro comercial El Dorado, se metieron 15 tipos sometiendo a la seguridad, vaciaron un par de negocios, terrible. Bueno, eso y más. ¿Qué tal, Omar? Buenos días, Jimmy. Un saludo a todas las personas
que nos escuchan a través de la Radio Redonda 99.3 FM en Guayas y en Santa Elena, a quienes nos ven por plataformas digitales. Y como siempre, como todos los días, un abrazo a nuestros hermanos migrantes, un saludo y más que nada reconocimiento, aunque ya en varias ocasiones se lo ha hecho, a la UNACE, ¿no? Qué trabajo en esta unidad ante secuestro y ante extorsión, por haber rescatado al cónsul británico. En el caso de que hubiera tenido un desenlace fatal, esto nos hubiera complicado aún más la imagen que tenemos a nivel internacional. Ayer se aprueba con 107 votos, si mal no recuerdo, la reforma tributaria, que tuvo cambios hasta el último momento. Igual yo hace tiempo no recuerdo una ley que se haya aprobado con tan amplia mayoría. Yo tampoco. Ahora cuando ya uno comienza a sacar las cuentas, se da cuenta de ciertas cosas. Ya luego se lo comentaré. Y el tema económico, que lo estamos dando seguimiento con respecto al pago de los décimos. En ciertos sectores ya se ha podido pagar los décimos, pero aún están en la lucha para hasta el día domingo, que es el plazo legal que tiene el Estado para cancelar los décimos. Aún hay sectores que están pendientes y hay unos que dicen, ya sí, llega el viernes, y el pavito. No me lo recuerde. El pavito, la canasta, entre otros temas. Amigo querido, quiero decirle que don Ezequías Durán nos ha hecho un aporte a PayPal de $12. Muchas gracias, mi querido. Y coincidencia que abrí ahorita PayPal y me encuentro con esta agradable sorpresa. Estamos haciendo ya una, ¿cómo se dice? Un pozo, un chanchito. Ahí estamos llenando un chanchito para comprar unas cositas nuevas aquí en el estudio. Algunas cositas que hay que hacer todavía, ¿no? Bueno, vamos entonces a recordarles quiénes son hoy nuestros invitados. Atención. Primera hora tendremos al ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia. Se confirma ya su candidatura en el 2025. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cómo ve la coyuntura política actual? Hablaremos del caso Metástasis, de la ley económica urgente, de la crisis energética, de la crisis de seguridad, entre otros temas. Y a las 7:30, el ingeniero Freddy Ceballos, analista tributario. Bueno, más que deben analizar cómo se aplicará la eliminación de los subsidios, porque ya es casi un hecho. Es más, se conoce que habrá un pronunciamiento oficial del gobierno en la segunda semana de enero con respecto a los subsidios a los combustibles. Así que analizaremos con Freddy Ceballos cómo se debe aplicar, por cupos, con una tarjeta, con el número de cédula, con el número de placa, qué forma se puede hacer para una focalización o aplicar a la Argentina, ¿no? Para nadie, ni siquiera porque en Argentina han bajado inclusive el transporte público. Bueno, déjenme contarle, flash en Argentina. Las cosas se han disparado, mi querido Omar, de una manera asombrosa. Es decir, están disparadas, los precios están totalmente enloquecidos. Están teniendo un promedio de un aumento del 50% diario. No, es una cosa, ya hicieron un nuevo billete de 2.000 pesos. No, y hoy está previsto que hoy en la noche, previsto que hoy en la noche Javier Milei haga una cadena nacional. Los argentinos, si hay algunos que me están viendo, saben que los 20 de diciembre, cadena nacional, trae muy malos recuerdos. Hoy está previsto que, al igual que Menem en los 90, presente un plan de privatización de absolutamente todo. Vaya ahí, está previsto que hoy en la noche anuncie privatización de absolutamente todo. A ver, mire el nuevo billete de 2.000 pesos. ¿A dónde estamos, Angelito? Pobrecito Angelito, está director de cámara, está de todo. El nuevo billete que circula en Argentina de 2.000 pesos, o sea, la vueltita, 2.000 pesos. 2.000, ¿sabe cuánto es esto? $2. $2 es esto. Un poquito más de $2. En el blue. Ah, bueno, en el blue sí. Es $2. Sí. Porque el oficial está 800. Me trajeron de Argentina. $2. Preste para acá para el cebollado. No, nada, es que acá no vale nada esto. Busco un cambio por ahí. Acá no vale nada. Bueno, vamos a la pregunta de ayer, que era la siguiente.
La pregunta que pretendemos seguir en redes sociales era, ¿está de acuerdo en eliminar los subsidios a los combustibles para vehículos particulares, como analiza el gobierno nacional? No el 60.6%, sí el 35.4%, no lo sé, el 4%, 1.296 votos en X. La misma pregunta en YouTube alcanzó 6.900 votos, el 75% no está de acuerdo, sí está de acuerdo un 23% y no lo sabe el 2%. La pregunta de hoy para mañana es la siguiente, otro tema que también se incluiría en la consulta popular. ¿Está de acuerdo en que vuelva al país la modalidad del trabajo por horas, como analiza el gobierno nacional? Sí, no o no la conozco. ¿Está de acuerdo en que vuelva al país la modalidad del trabajo por horas, como analiza el gobierno? Sí, no o no la conozco. Está la pregunta en la cuenta de Jimmy Jairana en YouTube y también en @uncafeconjj en X. Muy bien, vamos ahora con la pregunta en tiempo real que ustedes pueden contestar hasta 10 minutos antes de las 8 de la mañana. ¿Está de acuerdo con la suspensión del concurso para designar nuevos jueces? ¿Está de acuerdo con la suspensión del concurso para designar nuevos jueces? Sí, no o no lo sé. Esa es la pregunta que ustedes pueden contestar en tiempo real. Bueno, ¿qué dice usted? ¿Empieza? Procede usted. Procede usted. ¿O procedo yo? Muy bien, ya usted me imagino que les recordó, y si no les recuerdo yo, que ustedes pueden colaborar con este programa a través del Super Chat. Ahora tiene un mecanismo más sencillo en YouTube y también en las estrellas. En las estrellas están más fáciles. O también con las estrellas. Bueno, vamos con don Gino Delex saludando en esta fría mañana en Queens, dice. Ricardo Borbor en Cañar, Lenín Román Grijalvas de Toronto, Canadá. Ana León, buenos días desde Vinces, más conocido como el París Chiquito. Irene Alquinga desde Ibarra, Hugo Néstor Villegas Vallas desde Ceballos, provincia de Tungurahua. Fanny Abarca, buen día desde Guayaquil. Gonzalo Méndez en Cuenca, Eduardo Vargas, Mayra Márquez, buenos días. Carlos Enrique Palas Fajardo desde Catamayo, Ulvio Solórzano, Daniel Galarza desde Orellana, Justina Valenzuela en Mapasingue, en la Gallada de Tecnirrem también, Eduardo Javier Feijó en Machala, Gonzalo Méndez saluda también, Walter Ramón, Naya de Fernández en la provincia del Oro, Julio Pinargote en Manta y sus amigos de Betnas Educational Corporation. Vaya pues, querido amigo. Ya mismo le cuento con un par de cositas de Quito. Siga, Omar, le toca a usted. A ver, Ezequías Durán nos saluda, dice, espero que hayan recibido mi aporte en PayPal. Ya lo leí justamente, gracias, muchas David gracias. Moreira desde la Calceta Sin Par, Pati Guarnizo, Gilbert Zambrano desde Chone, conectado, Gloria Gira desde Durán. ¿Qué pasa? Ya luego les cuento. Bien. Eduardo Vargas desde Illinois, en Estados Unidos, Jersey Angulo desde Israel, saludos para la vicepresidenta. Hugo Casanova a Lago Agrio desde Balsar, Kelvin Pérez. Yoconda Cabeza desde Suiza, Carol Baque desde Manta, Paco Perugachi de los Países Bajos, en La Haya específicamente. Yoconda está en Berna, en Suiza. Segundo Clavijo, también conectado. Cumandá Pilco desde Manta. Fortunato Maruri Productions desde Playa. Nancy Morocho desde Montreal, en Canadá. Iván Martínez Polit desde la Florida, como dice la que tengo aquí al frente. Desde el Empalme Educar, la cuenta de Educar 2020. Milton Novoa desde Bogotá. Ya estamos bastante internacionales en YouTube. ¿Eh? Richard Palacios desde Machala. Toti Paredes desde Baños, en la provincia de Tungurahua. Jimmy Nazarenos en Nueva Jersey. Beatriz Zúñiga desde Milagro. Washington Llanes, Moreira. Angie Cobeña. Tatiana de la Rosa. Eddie Cedeño. Mario Johnson dice, estamos en Nueva York con un Pacheco que ni se imagina. Ay, ay, ay. Cucho Moreno también dice, Cucho Moreno el día lunes decía, tanto será la vergüenza de Jimmy que ni vino al programa por no felicitar a la liga. A la liga, no, sí. Así lo dijo.
David Almeida, ya mismo te contesto por interno. José Solís también. Lo vi. Berta Coronel desde Quito. A César Mendoza desde Puerto Viejo. José Medina desde Londres. Emi Rivera desde Milán, Italia. Marlene González desde Machala. A ver, voy a leerlo, pero ojo con esto. Dice, buenos días, saludos desde Machala. La prefectura del Oro le debe 12 meses de sueldo a los trabajadores de la empresa pública Envial. Esa vaina. 12 meses. Bueno, habrá que confirmar ese dato porque ya con las reservas del caso, con 12 ¿no? meses eso es para que pues la ya, provincia del Oro esté en llamas. No, pues era para que se hayan ido todos y demandado a la prefectura, pues. Pero bueno, habrá en todo que caso, monitorear ese con tema. las reservas del caso. Sí. Ya, bueno, luego de darle la bienvenida a doña Noris, quiero decirles que estos 2 días, bueno, día y medio que estuve en Quito, linda, está Quito muy linda. No pude ir al metro. No fue. No tuve tiempo. Estuvo ocupado. Estuve ocupado en reuniones de trabajo, pero qué bonito que está Quito, el clima se portó chévere. Estuve en un restaurante de comida típica que se llama La Chasca, sí. La Chasca, si no me equivoco. Sí, ese es el nombre. En Cumbayá. No, yo no lo conozco, sino que ya supongo. ¿no? Ya me lo suponía por dónde era. Estuve en La Chasca. ¿Dónde más almorzamos? Estuve también en un sitio que se llama El Arbolito, que se come unos ¿Y no fue a Casa sándwiches. Gangotena? No fue a Casa Gangotena. Qué rico No los fui a sándwiches en Casa El Arbolito. Gangotena, un sitio que se llama El Arbolito en el República del centro de Salvador, Quito, pero creo. en El Salvador, sí, donde se comen unos sándwiches, pero vea, pepa, riquísimo. John Javier Camaño dice, Jimmy se fue a celebrar el triunfo de la liga, que no miente. No fui a celebrar, pero bueno, coincidió que llegué el día lunes. Un abrazo a todos, gracias por acompañarnos en Un Café con JJ. Solo quiero aprovechar el espacio para felicitar a la UNACE por el trabajo incansable que hace todos los días, sobre todo en este momento en el que los secuestros han aumentado de manera exponencial. Veía una noticia que habían secuestrado a un joven en Urdesa al llegar de una fiesta, asaltaron a los demás acompañantes y se llevaron a este joven de 24 años. En las redes sociales han aumentado las publicaciones de desaparecidos. Tengo un caso muy cercano de una persona que me ayuda a veces en la casa y a la que quiero mucho, que en Esmeraldas han secuestrado a su sobrino. Ya tiene una semana. Salió a entrenar fútbol y el chico no regresó. Le estaban pidiendo $3,000 a la familia, una familia de escasos recursos económicos y es difícil esta situación porque Jimmy y Omar ya se están secuestrando nuestros hijos también. Y bueno, felicitar a la UNACE por ese trabajo que hicieron de rescate con el ex cónsul británico y también porque todos los días tratan de recuperar con vida a los secuestrados que cada vez aumentan más en este país. Dele, Jimmy. Muy bien, vamos quiero preguntarle algo de entrar en noticiadura. Dele. A ver, cuénteme esa foto que se filtró. Pero yo le tengo que preguntar porque aquí... ¿Quién pregunta? Le está preguntando a la periodista, Jimmy Jairala, esa foto que se filtró en redes sociales en que usted está con el personaje casi vamos a entrevistar hoy candidato día. presidencial que vamos a entrevistar hoy día, Carlos Rabascal, pero antes de preguntárselo a él, se lo pregunto yo a usted. Mi amigo, ¿Qué pasó? conversando. Coincide, porque estaban en Quito. Política, pero la gente es zapa, ¿no? Sí, por eso le pregunto yo. La gente es zapísima. Ahora le preguntamos. Ahora le preguntan ustedes mismos. Ya, ok. Bueno, son las 6:23. Esta es la noticia a la que se refería justamente Noris. En la vía a Manabí, unidades de la UNACE liberaron al ciudadano Colin Armstrong, secuestrado en días anteriores en la provincia de Los Ríos. Al momento se encuentra sano y salvo, según la información. Súbala, podemos ver la foto, no hay problema. Existen 9 personas detenidas. Es una noticia en desarrollo, de modo que Omar nos dirá en un rato más si es que hay algo nuevo respecto de este tuit del general César Augusto Zapata, ¿no? A ver si es que se ha agregado algo adicional a este tema, pero fue ya liberado
está sano y salvo, y suponemos que en las próximas horas pues habrá un poco más de información a este respecto. Hay 9 aprendidos. 9 personas detenidas, efectivamente. Son las 6:24. Álvaro Marchante cerró el año con una nueva encuesta. 2023 ha llevado a los ecuatorianos a tener numerosos retos, especialmente para el 39% que ha sufrido desafíos o dificultades en temas laborales. A ver, podemos revisar un par de láminas por ahí. Dele, esta fue hecha en 24 provincias, 4.624 entrevistas. ¿Es digital? ¿Ah? Es digital. Es digital, sí. Veamos, sigilosa, por favor. A ver, que dice, ¿en qué aspectos de tu vida sientes que has experimentado mayores mejoras durante el año 2023? En los aspectos familiares, en la familia el 40.7%, en el trabajo el 21.6%, en los estudios el 8.5%, en el amor y relaciones personales 6.2%, en los amigos 6.2% y en nada el 16.7%. ¿Y en qué aspectos de tu vida sientes que has enfrentado mayores desafíos o dificultades? Y también está en primer lugar el trabajo con el 39.1%, la familia 27.6%, el amor 12.7% y en nada el 8.2%. Vamos a la otra lámina. ¿No? En cuanto a la situación del país durante el 2023, cuando pregunta respecto al Ecuador, ¿en qué crees que le ha ido mejor a este país en el 2023? En nada, en el 42%, no lo sé, el 17%, y el mejor número lo tiene mejora de la salud, 7,5%. ¿Y en qué le ha ido peor? En la seguridad, lógico, 29,5%, en la generación de empleo, 13,9%, en la reducción de la pobreza, 11,7%, mejoras en la salud, 9,2%, etcétera, etcétera. Una laminita más, por favor. Los principales problemas del país con el 46% es la inseguridad y la delincuencia, según la encuesta, el 14.2%, la falta de empleo, la pobreza el 8.5%, seguido de situación económica del país y continúa la corrupción política. Los etcétera. Bueno, en cuanto a la evaluación de instituciones públicas, la mejor cita es Ministerio de Educación, según me parece. Sí. Luego por ahí está el Ministerio de la Producción, Inclusión económica, transporte, sí, gobierno, pero ojo, todos por debajo del 40%. Estamos hablando de el año pasado, ¿no? De este año, perdón, sí. Actual. No, pero la mayoría desaprueba la gestión de los ministerios, ¿no? Y en cuanto a lo peor, desaprueba la Presidencia de la República con el 67 y pico por ciento, Asamblea 52, 56%, Ministerio de Salud, Gobierno 46, Transporte y Obras Públicas 45, Inclusión Social 40, Educación 40. Bueno, vamos a otra lámina más. O sea, son las instituciones. Claro, ¿cómo valoran los siguientes políticos? Aprueba, desaprueba, no sé, diremos el aprueba. Daniel Noboa 69.2, Rafael Correa 51.5, Jan Topic 39.4, Cristian Zurita 25.3, Henry Cronfra 22.5, María Paula Romo 22.4, Carlos Rabascal 21.3, Enrique Uncalón 20.4, Esteban Bernal 18.8, María Brown 18.5 y Guillermo Lazo 14. ¿Sí sabe por qué la están poniendo a María Brown? Sí, porque va a ser el binomio de Henry Uncalón. Bueno, vea usted este último cuadro, mi querido Mar. ¿Cómo se siente respecto al futuro del país? A ver. Optimista. Optimista un 27.9%. Moderadamente optimista. 16.1%, neutral el 26.9%, moderadamente pesimista 6.2%, pesimista el 10.4% y no lo sé el 12.5%. Bueno, hay algunos otros cuadros, pero los analizaremos. Entiendo que mañana es posible que tengamos con nosotros a Álvaro para revisar esos numerillos. Muy bien. Con abstenciones, votos en contra y etcétera, la ley de urgencia y eficiencia económica y generación de empleo fue aprobada. Ana Galarza se abstuvo en el tema de esta reforma tributaria, aunque el resto de Construye votó en contra. Ana Galarza se abstuvo. Dando ahí un guiño entonces al gobierno. Bueno, la Asamblea Nacional decidirá hoy si procede o no en el enjuiciamiento penal a Jorge Glass. Aquí está él. Pero también, por si acaso, Yairén Noriega, de la RC, también se abstuvo. Se abstuvo porque ella había propuesto un tema de condonación de deudas a los créditos estudiantiles que no fue acogido y cual como ella lo había propuesto. Veamos la sesión 883, por favor.
Sesión 883 para mañana. Ajá. Himno nacional. Segundo, conocer y resolver el oficio número tal de 29, suscrito por la doctora Marta Beatriz Villarroel, secretaria relatora de la Sala Especializada de lo Penal. Este es el tema de Jorge Glass. Ajá. Y el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso de todas las modalidades de trabajo. Así que mañana es el tema. Mañana, señor. Si Jorge Glass pedirá asilo político a México, asegura su abogado. Jorge Glass en las próximas horas pedirá asilo político, según indicó el martes Eduardo Franco Lora, abogado del ex vicepresidente de la República, que tiene 2 sentencias de 6 y 8 años de cárcel en firme por asociación ilícita en el caso de Brecht y por cohecho en el caso Sobornos. En las próximas horas, el ex vicepresidente Jorge Glass pedirá formalmente y de conformidad con la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954 el asilo correspondiente. Glass ingresó la tarde del pasado domingo a la Embajada de México en Quito, luego de que se conociera que la fiscal general pidió a la policía que lo localizara y lo capturara con fines de investigación. Con 127 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó el informe de evaluación de la Ley de Movilidad Humana elaborada con el apoyo de la Unidad Técnica Legislativa, organizaciones de las y los ecuatorianos retornados, inmigrantes y personas que requieren protección internacional y organizaciones de la sociedad civil. Está aprobado por el Pleno ya la Ley de Movilidad Humana. Por cierto, Jimmy, solamente para agregar, aparte de esa sesión que acabamos de leer, también hubo una notificación ayer a los asambleístas. Es la sesión 882, Ya. convocada para las 9 de la mañana. Y en el segundo punto de esa sesión, después del himno, dice: conocer y resolver sobre el informe para segundo debate del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República. Para los que no estén al tanto sobre qué es esta reforma, exactamente es lo que vio Lazo. ¿Se acuerdan? Sí. Lo de la participación de los militares. ¿Qué pasa con esto? Que si mañana el Pleno aprueba, esta resolución tiene que elevarse a consulta, a referéndum. En la reforma parcial es así: la Asamblea aprueba y esto se eleva a referéndum para que el pueblo ecuatoriano refrende esta decisión. Entonces están haciendo cuadrar los tiempos. Se aprueba mañana y comienza a correr los tiempos para que empate el referéndum con la consulta popular de abril del próximo año. Oiga, bueno, quiero pedirles por favor que proyectemos el número de cuenta de Un Café con JJ, cuenta corriente 07517227 a nombre de Un Café con JJ. Repito, cuenta corriente Banco del Pacífico 07517227 a nombre de Un Café con JJ. Tómele la foto a mi pana que nos Mauro había Torres, pedido. 1000 estrellas nos envió en Facebook. Muchísimas gracias a Mauro Mari Torres. Troya, ahí te puse la imagen con los datos de la cuenta corriente. Eso mismo. Cancillería subió también un tuit. Aquí está. La canciller mantuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, en la que se dio seguimiento a los temas de relación bilateral, tales como diálogo político, economía y comercio para generar empleo, cooperación de seguridad y migración. Bueno, Natalie Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, está convocando a 2 sesiones para hoy, 20 de diciembre, de manera presencial, para recibir las comparecencias de Damián Larco, director del SRI, Diana Salazar, fiscal general, Antonieta Cabeza, superintendente de bancos, entre otros, en el marco del debate de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos. También sesionará la Comisión de Fiscalización para conocer detalles de las declaraciones patrimoniales juramentadas del expresidente Lazo, del ex vicepresidente Borrero y de todos los exministros, exsecretarios, exconsejeros de gobierno, exgerentes de empresas públicas, etcétera, tras alertas de posibles incrementos patrimoniales no justificados. Esa es la información que tenemos. Un saludo a las personas en Guano, en Chimborazo, que están de zapateo hoy día. Ah, belleza. Ay, qué lindo lugar en Guano. Vamos a la número 13, por favor, porque Olger Canseco Guerrero, esta es una información de la Judicatura, Omar Honoris. Olger Canseco Guerrero es el nuevo director general del Consejo de la Judicatura. La decisión fue adoptada en sesión extraordinaria del Pleno con el voto unánime de los vocales Fausto Murillo, Yupangui y del presidente Álvaro Román. La Judicatura no se detiene, dice el hashtag. Uy. Hay una información también. Rapidito, y esto es para las personas en Guayaquil. Podemos poner esa imagen, Mayita. Ojo con esto. Gracias. 4 carriles de la Avenida de las Américas
se cerrarán parcialmente desde hoy, 20 de diciembre, por la construcción del viaducto en la intersección con la avenida Isidro Ayora. Se van a retirar parte de los bordillos de hormigón del carril exclusivo de la metrovía para mantener la fluidez en la circulación vehicular. Pero si es que puede evitar esa zona, sería mejor, porque ese es bastante traficable por la parte del comisariato, por donde está la Avenida de las Américas. Así que ojo con eso. Ojo al piojo. Bueno. Oiga, está la sigilosa ya, brava, ¿no? Después de un par de leídas ya, de las 3 leídas que nos quedan, voy a hacer el comentario. ¿Se puede? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Corte de qué? Ese es el que está frente al aeropuerto. Quiero hacer el comentario. Está bravo, Angelito. Quiere cambiar el orden, no renovado de que. El Consejo de la Judicatura, no vengo 2 días, todo el mundo me manda aquí. El Consejo de la Judicatura pidió informes jurídicos sobre la solicitud de vacaciones presentada por Wilman Terán. El doctor Álvaro Román asumió ayer la presidencia temporal del Consejo de la Judicatura y dirigió la sesión extraordinaria en la que, en otros temas, se analizó la solicitud de vacaciones presentadas por el doctor Wilman Terán, quien en el momento enfrenta un proceso penal. Al respecto, la sesión se decidió solicitar un informe jurídico que permita tomar una decisión sobre este tema. Designación del gerente general de subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC EP. Ya viene. El presidente de EMCO, Jorge Benavides, el viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Ramiro Díaz, y la delegada permanente de la Secretaría Nacional de Planificación nombraron por unanimidad gerente general subrogante de SELEC EP al doctor Paul Teodoro Urgiles Buestán, ¿no? Urgiles Buestán. Urgiles es el primo. El nuevo gerente general subrogante posee un doctorado en tecnologías industriales y 2 maestrías en sistemas de gestión ambiental y gerencia de proyectos para desarrollo. Y además es funcionario de la empresa pública estratégica desde el 2001, o sea, es de carrera, ¿no? Pero es que renunció también uno que estuvo una semana, ¿no? 8 días. Pero duró más que el gobernador de Los Ríos. Tumbó el concurso del Campo Amistad y se fue. Justo sobre lo que hablaba Jimmy el otro día, ¿no? O sea, pero duró más que el gobernador de Los Ríos. Pero oiga, 24 horas. Solamente se sentó, declaró dio de baja al concurso del Campo Amistad y se fue. Bueno, A ver, para que vean que soy chévere, voy a leer la pregunta de Facebook de YouTube que la gente está preguntando. Ya. ¿Está de acuerdo con la suspensión del concurso para designar nuevos jueces? Sí, no o no lo sé. Bueno, vamos a la número 18 y luego, después de la pausa, voy a hacer, dándole gusto a usted, Angelito. Resoluciones del primer Consejo Político del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. No, pero que es tan largo, Dios mío. Se ratifica como una organización política de izquierda y convoca a todos los sectores sociales a la resistencia al neoliberalismo y extractivismo. Uno de los principales objetivos de la coordinación debe ser la renovación y fortalecimiento de la conducción política. El movimiento Pachacutic deberá establecer una amplia política de alianzas con distintas organizaciones y sectores sociales. Con ese objetivo se convocarán a 3 convenciones regionales. Que van a hacer una campaña nacional de adherencia. Sí, ¿tienen qué? Sí, están diciendo. Bueno, ahorita comienza la disputa por el relato de quién es izquierda en este país. Sí. Ya ayer comenzó porque, por ejemplo, Pachacutic y la CONAIE criticó con dureza ayer a la RC por haber dado los votos para aprobar el proyecto de ley económica urgente. Entonces comienza el relato y la narrativa de qué es la izquierda y quiénes representan a la izquierda en el país. Voy a adelantar. Muy bien. Bueno, vámonos a la pausa. Después regresaremos con nuestro comentario sobre el caso Metástasis y por supuesto hay amplia información de la temática política. Y por cierto, también tenemos que comentar que en medio de todo el tema de la criminalidad no ha bajado pero ni 1 centímetro. Cuando llegan las enfermedades respiratorias, tus días se vuelven grises. Devuélveles el color con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para eliminar y aliviar los síntomas de la gripe. Su combinación elimina de forma natural la tos, flema e infecciones a la garganta. Además, mejora la respuesta del sistema inmunológico. Cuida tu salud y la de tu familia con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para respirar naturalmente. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Ante las intensas lluvias que cada año dejan terribles consecuencias, esta administración municipal decidió brindar soluciones definitivas. El Plan Choque, con una inversión de 7.5 millones enfocada a los 16 sectores más vulnerables de Guayaquil. Reemplazamos los tubos existentes por ductos cajón. El canal El Chaco es una obra tan grande como una autopista de 13 carriles. El Plan Choque es un megaproyecto que refleja la determinación del alcalde Aquiles Álvarez ante un fenómeno climático inminente. Guayaquil avanza. Bueno, considero que es una oportunidad para que los jóvenes por fin tengamos empleo. Es una iniciativa bastante positiva para las juventudes que por ende tiene que ponerse en marcha. Por lo visto hay algunos asambleístas o parlamentarios que no están por la labor y no están por aprobar este proyecto de ley. Este tipo de acciones no hacen más que perjudicarnos en lugar de beneficiarnos, por lo cual yo pediría un poco de decoro y coherencia y que se den cuenta de lo que están haciendo y que no es tarde para reflexionar. ¿Hasta cuándo, señores? Hagan su trabajo. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recuerda que al igual que tú, tienen una familia esperándolos en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Interagua, lo bueno fluye. Sé parte de Un Café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Por eso cuando tú veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que ellos desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recordemos que al igual que tú y yo, ellos tienen una familia que los espera en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Con Interagua, señores, lo bueno siempre fluye. Harina precocida, maíz sabrosa, 100% natural, cero gluten, maíz sabrosa, el éxito de tu cocina rápida, rendidora y económica. Esa es harina maíz sabrosa, la harina de Diego Martín y de José Dorito. Bueno, vamos con el número 24 y ahí vamos al comentario. ¿Le parece bien? Muy bien, los dos están de acuerdo. La fiscal general Diana Salazar aseguró que los tentáculos del narcotráfico en la política habrían llegado a la Asamblea Nacional. Diana Salazar, fiscal general del Estado, le ha puesto el ojo a los peces gordos en el caso denominado Metástasis, quienes gracias a información filtrada lograron ponerse a buen recaudo. Se trataría de 8 personas. Entre ellos, por ejemplo, un narcotraficante, la persona que era encargada de realizar los envíos de sustancias a nombre de Leandro Norero y que ahora se encuentra en calidad de prófugo. El día de ayer hemos solicitado ya la vinculación a la Corte Nacional de Justicia. Salazar por el momento prefiere no darle mucha importancia penalmente a quienes hicieron de campana y aprovechar al máximo los 90 días de la investigación, que podrían extenderse a 120. Y bueno, los vínculos también y los tentáculos con la política en el brazo que tenían en la Asamblea Nacional para ir generando reformas, leyes, pedidos de información que de una u otra manera estaban también orientados al beneficio de la estructura como tal. Aparente poder de Leandro Norero en la justicia, que uno de sus emisarios personalmente habría tenido contacto con jueces. Abriendo las puertas a los enviados de Leandro Norero para que puedan establecer la estrategia y obtener la libertad, él y sus familiares. En este caso era para sus familiares. ¿A través de quién? De su abogado, Angulo, alias Estimado, que estuvo sentado en el despacho del juez en ese entonces, el señor Wilman Terán. La fiscal al parecer no se dejará amilanar y envía un mensaje al abogado Cristian Romero, uno de los prófugos.
intenciones del abogado Romero de someterse a un procedimiento abreviado, es decir, que va a asumir su responsabilidad, pero la Fiscalía no solamente, y desde ya le envío este mensaje porque está en calidad de prófugo el señor Romero, la Fiscalía no se va a someter a sus condiciones. Ha venido a pedir 20 meses y estar en la cárcel 4, por Dios. Los procesados, los delincuentes no vienen a someter a la justicia. Él tendrá que someterse a las condiciones que la Fiscalía lo establezca. Metástasis, en donde al parecer hay mucha tela por cortar, informó Héctor Romero. Cuidado. La Fiscalía y el caso Metástasis. El país está mirando expectante cómo avanzan las investigaciones de los chats del denominado caso Metástasis. No cabe duda que una acción de semejante impacto y alcances era necesaria para sacudir los cimientos de un Estado que pasa por horas de angustia a causa de la criminalidad, la pobreza y la corrupción generalizada. Desde esta tribuna periodística aplaudiremos siempre las acciones que se tomen para denunciar y revelar actos reñidos con la ley. Así como hemos criticado en ciertas ocasiones la lentitud y omisiones de la Fiscalía, en este caso solo cabe el reconocimiento por la investigación. Pero como todo en la vida, hay matices. Ecuador demanda justicia y transparencia, lo que cueste. Eso significa que los operadores de justicia deben actuar sin mirar la filiación política ni el estatus económico de quien está siendo acusado o procesado. Aquí deben primar el debido proceso y sanciones ejemplares en caso de ser comprobado un delito. Pero cuidado, caemos en uno de los mayores males de los que hemos adolecido en los últimos años. Dejar que la sentencia venga o provenga del tribunal de la opinión pública. Primero que nada, debe haber un consenso. O todos los chats son reales o todos los chats son falsos. Hago esta precisión y la hago porque ya veo que actores políticos, opinólogos y medios de comunicación le dan validez o relevancia a unos chats y a otros parece que los esconden. Insisto, o todos son falsos o todos los chats son ciertos. Segundo, se debe investigar a fondo todo lo que se ha revelado, porque en estricto derecho, lo presentado por Fiscalía hasta el momento se llaman indicios, mas no todavía pruebas contundentes. Por ejemplo, hay varios casos de involucrados por haber sido citados por terceros. Un tercero le dijo a Norero que se reunió con alguien que es el contacto de otra persona y así. Eso, nuevamente en estricto derecho, no es fundamento para sentenciar a nadie. Fiscalía deberá, en el juicio, probar al 100% todas sus acusaciones. Y los jueces deliberar sin presiones políticas y peor mediáticas. Si la Fiscalía logra probar todo lo que ha recopilado, estamos frente a uno de los peores escándalos de corrupción de la historia reciente. 6:47, seguimos con más información porque sobre el recorte de personal en instituciones públicas ya se pronunció el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega. No necesariamente, pero creo que el personal tiene que estar mejor ubicado, tiene que estar en las áreas donde más puede generar ingresos. Hay que reestructurar procesos internos que a veces son muy ineficientes y costosos. Entonces, no necesariamente ser eficiente es recortar personal, sino simplemente reestructurar los procesos en formas que las personas estén ubicadas donde más valor vayan a generar como en cualquier empresa. La Asamblea aprueba la reforma tributaria de Noboa con 107 votos. La ley debe publicarse en el registro oficial para entrar en vigencia. La Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo fue aprobada de forma mayoritaria por la Asamblea Nacional. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Valentina Centeno Arteaga. Con 107 votos a favor provenientes de la bancada oficialista, el Partido Social Cristiano y el correísmo, el legislativo le dijo sí a la iniciativa del presidente Noboa. Como asamblea hemos aportado a nuestro país con una ley que es positiva, que va a traer empleo, que va a traer inversión, pero sobre todo que marca un precedente porque le estamos dando gobernabilidad a nuestro presidente. El presidente de la asamblea, Henry Kronfley,
Destacó el compromiso de los legisladores por dar respuestas a la crisis económica y política que vive el país. Estamos conscientes que la ley no tiene más impuestos, que la ley genera incentivos, que la ley promueve el turismo, que la ley promueve el empleo, sobre todo juvenil. Se nota que hay un esfuerzo, que se está trabajando en conjunto por arriba de las ideologías, por arriba de los colores, por arriba de los números, por arriba de los partidos políticos. Y aunque varios legisladores reconocen que la ley no es perfecta, resaltan la voluntad política entre bancadas por llegar a acuerdos. Pese a las diferencias políticas que tenemos, al final del día han primado acuerdos y consensos. Y aquí viene ya nuestra labor de fiscalización. Así es que cumpla con lo que plantea esta ley como beneficio para la gente. Tenemos diferentes leyes ejecutivas que van a seguir entrando para ser analizadas y ahí podríamos analizar la incorporación de estas observaciones que son válidas en beneficio de todos los ecuatorianos. Los 15 votos en contra y 13 abstenciones que recibió la ley urgente llegaron de la bancada de Construye y algunos asambleístas de Gente Buena, Sociedad Patriótica y Pachacutic. ¿Hasta cuándo vamos a seguir perdonando la deuda a los grandes millonarios? ¿Y dónde queda la gente agricultor? ¿Dónde quedan los ganaderos? ¿Dónde quedan los compañeros comerciantes? Primero hay que brindarle seguridad al pueblo ecuatoriano. Si no hay seguridad, no hay empleo, señores. Si no hay seguridad, no existe nada. La bancada oficialista señaló que Daniel Noboa ya estaría pensando en enviar otros 2 proyectos a la Asamblea. Uno para atender la crisis energética y otro para atender la crisis de seguridad. Informó Álvaro Terán. El presidente Daniel Noboa catalogó como una victoria la aprobación de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. El presidente de la República, Daniel Noboa, aplaudió la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar su primera ley económica urgente que buscará la generación de empleo. Con fuerza, con mucha fuerza, pero sin odio, logramos sacar adelante una ley que va a beneficiar a los jóvenes, que va a beneficiar al empleo juvenil, que va a poder ayudar a traer inversión extranjera. Asimismo, le va a dar flujo al país que en este momento tanto necesita, ya que hemos sido defalcados como Estado en los últimos 2 años. Aseguró que a través de esta normativa se generarán ingresos para volver a tener estabilidad económica, pero que sobre todo la generación de empleo permitirá a los más jóvenes tener una alternativa y evitar ser captados por la delincuencia. Y tener los recursos para combatir la inseguridad que hoy, en este momento, nos afecta a todos los ecuatorianos. Su pronunciamiento lo hizo junto a la ministra de Gobierno Mónica Palencia, entre otras autoridades, desde el Palacio de Carondelet. Pero en la Asamblea, durante el debate y la aprobación, estuvo presente la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, misma que ha señalado que el primer efecto de la ley será la generación de 20.000 a 40.000 plazas de trabajo y que de la deducción de impuesto a la renta se beneficiarán las empresas que contraten a jóvenes. Daniel Noboa también agradeció a las bancadas legislativas por el apoyo y enfatizó que sus observaciones fortalecieron esta propuesta. Son 107 votos. Esto no es un amarre, un trance, un acuerdo de nada. Eso es una victoria contundente. Se estima que ahora el presidente de la República, Daniel Noboa, prepare un nuevo proyecto de ley económico urgente para abordar otras áreas. Informó Valeria Navarro. Efectivamente, ese proyecto de ley apunta, esa ley que será pronto, ya cuando se publique en el registro oficial, apunta a promocionar el empleo joven. Lo único que yo no lo sé, porque no he visto la ley, no legislé, no sé, si es que se preocuparon, el legislador se preocupó de ver que no se genere lo que puede por ahí en la calle se comenta, ¿no? Es decir, por beneficiarse de múltiples exoneraciones de impuestos, empresas contraten gente joven, gente recién graduada, 5, 6, 7, y esos 5, 6, 7 que entran significa que 5, 6, 7 de más de 30 años se van. ¿Me explico? Eso es lo que yo no sé si el legislador se cuidó de apuntar a que sean nuevos empleos. Si es así, es una buena ley,
Pero si esa ley, no, lo digo por desconocimiento, ojo, pero si no se cuidó de eso, puede significar más bien que haya mucha gente que se margine. Si se cuidaron de eso, los felicito. Bueno, son las 6:54. Sigamos. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, adelantó que la consulta popular del presidente Noboa incluirá una pregunta para reformar la normativa laboral. Cuando salgan las preguntas de la consulta popular van a ver ahí la actividad de este Ministerio de Trabajo que lo hace. Van a incluir entonces cambios de normativa laboral ahí. Sí, que lo hace de manera coordinada con el presidente de la República. La consulta va a tener varias preguntas y la encargada de aquello pues es el Ministerio del ramo, pero en materia laboral nosotros vamos a presentarle al presidente una consulta que aperture más incorporación de manos de obra al sector productivo del Ecuador, que garantice el empleo pleno, sin violar contratos internacionales, que en este caso se refieren a los convenios internacionales que el Estado como Estado ha suscrito con la Organización Internacional del Trabajo. En eso no solamente que somos cuidadosos, en eso somos extremadamente respetuosos, porque el Estado tiene ya suficientes llamados de atención por incumplimiento de algunos convenios de la OIT. Bueno, a propósito de esta pregunta, si es que en la consulta se le incluye, ya está calculado cuánto es lo que se debe pagar por hora en el Ecuador. $1.92, ¿no? Y ya eso proyectado en los 4.60, que será el sueldo básico del próximo año. Claro, porque eso es lo importante, Jimmy y Omar, entender que si se empieza a debatir y hablar sobre el trabajo por horas, también hay que plantear cuánto va a costar la hora de trabajo. Y si se va a tomar como referencia el sueldo básico para... Debería ser, ¿no? No creo que a los chicos le vayan a tomar un valor... menos referencial. Lógico. O sea, es que yo ni siquiera usaría ese valor como referencia. Yo he escuchado unos chicos que dicen, qué chévere, vamos a ganar como en Estados Unidos, que pagan $10, $15 la hora. No, chicos. No. La hora en Ecuador vale 1.92. El valor por hora suplementaria, es decir, el recargo, es de 2.88, cuando hay el 50%. Y al 100% el recargo es 3.84. Eso es lo máximo. Eso es lo máximo. Así que, chicos, ese sería el escenario en caso de... Claro. Y eso sí, si es que se regresa, porque en estos momentos está prohibido por la Constitución, como en su momento fue la tercerización también, se tiene que ajustar todos los derechos laborales para el joven, así trabaje 4 horas diarias. ¿No? Sí, señor. Afiliación, pago de utilidades de manera parcial y el pago de décimos también. Así que cuidado... Hay que evitar los abusos y como usted decía, ¿no? Cuidado, se encuentran en el camino para que con la nueva ley encuentren un atajo, ¿no? Bueno, y también el Ministerio de Trabajo ahí va a ser un actor importantísimo para supervisar que eso funcione. Echa la ley, echa la trampa. Desde chiquito me enseñaron eso. No es que yo lo hago, pero digo, me enseñaron eso pasa. Así que hay que tener mucho cuidado y ahí es un gran trabajo que va a tener el Ministerio de Trabajo de controlar que no pase, de que no se den abusos. Bueno, vamos a la siguiente. El Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria aprobó remover a 23 directores y coordinadores nacionales y provinciales y además suspendió el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de la Judicatura, con Álvaro Román como presidente encargado, ha iniciado una depuración interna de sus funcionarios. En una sesión extraordinaria se decidió remover a 23 directores y coordinadores por los siguientes motivos. Hemos percibido a lo largo de este tiempo que los directores que hoy hemos removido estaban respondiendo no al interés institucional, sino más bien a intereses de las autoridades que tenían el control del Consejo de la Judicatura. Hoy vamos a sentar un precedente de que todos los servidores, todos los directores administrativos que conforman la estructura del Consejo de la Judicatura deben responder al interés institucional. Entre los removidos de sus cargos están el director general de la Judicatura, otros 6 directores entre comunicación, talento humano, planificación, administrativo,
También salió el coordinador de Relaciones Internacionales, pero a esta lista se suman 15 directores provinciales. Otra de las decisiones importantes que tomó el Pleno del Consejo de la Judicatura fue suspender el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia. Esto tras la sentencia de la jueza Patricia Segarra. Necesario acatar las decisiones de los jueces. No solo necesario, es una obligación acatar las decisiones de los jueces. Pero más allá de la decisión, era un concurso viciado. Ese es otro aspecto. Estamos hablando de una suspensión. El tema de la anulación total o parcial es otro aspecto que tendrá que analizar el Pleno con los informes y tomar una decisión. Estas decisiones se tomaron con los votos de Álvaro Román, presidente encargado, y los vocales Fausto Murillo y Yolanda Yupangui. Informó Valeria Navarro. Ya son las 7 de la mañana. Bueno, hay que irse al corte. Regresamos después de un momento. Tenemos mucha información todavía, pero por cierto, entrevistas como la que haremos al volver con el ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia. ¿Cuál es su futuro político? ¿Será candidato en el 2025? Esto y otras cosas más. A las enfermedades hay que combatirlas, pero es mejor cuando las puedes evitar. Fortalece tu sistema inmunológico con Triple C Advance, un suplemento efervescente con sabor a naranja, que actúa como un poderoso antioxidante que contiene una fórmula avanzada con 1000 miligramos de vitamina C, vitaminas del complejo B, vitamina D3, magnesio y zinc. Un sobre diario disuelto en un vaso de agua es suficiente para cuidar tu salud. Siéntete protegido y libre de enfermedades con Triple C Advance. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. A probar, la vida es muy sabrosa. Con arepas te quiero mimar. Tortillitas que son más crujientes. Se disfruta mucho, mucho más. Más sabrosa en todas tus recetas. Más sabrosa rinde mucho más. Más sabrosa para tu familia. La vida es más sabrosa y tú lo sabes bien. Más sabrosa rinde más. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil te invita a recorrer nuestros corredores navideños, ubicados en las calles Manabí desde Coronel hasta Chimborazo, Febres Cordero y Capitán Nájera desde Eloy Alfaro hasta Chile y Cacique Álvarez desde Ayacucho hasta Olmedo. 890 comerciantes ofrecen artículos varios en un espacio ordenado, limpio y seguro. Durante todo diciembre de 9 a 17 horas. Juntos hacemos un Guayaquil más productivo. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Calma naturalmente los dolores musculares con la nueva crema Cannabis de Nature's Garden porque tiene propiedades terapéuticas. Alivia el dolor al instante, ideal para masajes. Actúa efectivamente contra el estrés. Pídala como la de la tapita verde en las principales cadenas de farmacias y supermercados a nivel nacional. Si es de Nature's Garden, te hace bien. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saquemos la basura en los horarios de recolección y la depositemos en los sitios dispuestos para ello. No botemos desechos a la calle, como mi negrito Luciano, que si no tiene un tacho cerca, guarda los desechos hasta que tenga un sitio donde depositarlos. Así no solo vamos a ayudar a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia a nuestra amada Guayaquil, porque con Interagua lo bueno fluye. La Alcaldía Ciudadana de Guayaquil te trae La Voz Ciudadana, una conversación desde el Sillón de Olmedo, una serie de podcasts que constituye un espacio para que los funcionarios invitados detallen a la ciudadanía los programas y proyectos que lideran. Se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche a través del canal de YouTube de la Alcaldía de Guayaquil.
Bueno, estamos revisando las informaciones de la liberación de Colin Armstrong. Lo que tenemos, por ejemplo, en el universo más reciente es que participaron los equipos especiales de la policía, que efectivamente hay 9 personas detenidas, y bueno, y hay una fotografía. No hay nada nuevo todavía, por lo que presumimos que la policía dará una rueda de prensa en las próximas horas y dará pues seguramente más detalles, ¿no? Muy bien, vamos a conversar ahora con el ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República. Hay varios temas para conversarlos con Carlos. Quisiera comenzar preguntando, Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Jimmy. Muy buenos Perfecto, días. Muchas gracias. Quisiera comenzar, Carlos, por una evaluación de los primeros días, de las primeras semanas del gobierno de Daniel Noboa. ¿Ha llenado las expectativas tuyas como actor político? ¿Efectivamente crees que todavía hay que darle más tiempo para poder hacer un balance de lo bueno y lo malo que ha sido este periodo inicial? ¿Cómo lo ves? Bueno, muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días, Omar, Norris y a toda la audiencia de Café con JJ. A ver, todavía es muy poco tiempo en que Daniel Noboa está ejerciendo el poder y su gobierno todavía está empapándose de las cosas. Sin embargo, de aquello creo que el gobierno de Daniel Noboa no tiene todavía una hoja de ruta, es decir, no tiene un rumbo, un norte. Lo que está haciendo es atendiendo cosas puntuales, pero que son cosas puntuales que no están integradas a un plan. Y eso es lo que a mí me preocuparía. Hasta ahora lo que ha dado son golpes de efectos, el tema de la tabla que la rompió, eso más es acciones para la galería que otra cosa, el tema de la reforma tributaria. Él tiene un gran reto en términos de fuentes de financiamiento, en términos de fuentes para acceder a liquidez, pero ese programa, esa reforma que ya fue aprobada el día de ayer con 107 votos, tampoco es que resuelve el problema estructural y de sostenimiento de la caja fiscal. Por tanto, todavía no veo algo integrado, algo integral, un norte, un rumbo, un plan que permita decirnos por esta vía va el gobierno de Daniel Noboa, y lo que está viviendo en este momento es la luna de miel. Acordémonos que el expresidente Moreno, el expresidente Lasso iniciaron con estos elevados indicadores de aceptación, pero que a medida que fue pasando el tiempo, cuando ya no se vio resultados, y ya la comunicación pierde el efecto al no haber gestión y resultados, esto se va a ir afectando. Y en relación a los temas de seguridad, creo que todavía no hay nada en concreto, y más bien lo que sí surgió fue unas contradicciones a la interna del mismo gobierno, cuando en el caso Metástasis el presidente Noboa menciona que es parte de su plan Fénix, cuando ya hay ministros pues, que hablan pues, de que no ha sido parte del plan Fénix. Entonces ya comienzan también a haber ciertas contradicciones, y esa declaración del presidente Noboa pudiese denotar un poco la angustia y la desesperación de él por querer presentar algo que todavía no tiene nada concreto. Claro. Ahora, en el tema económico, Carlos, ¿qué opciones o qué espacios le ves tú al gobierno nacional para accionar y poder negociar, por ejemplo, nuevos créditos? Porque estamos con un riesgo país que ya está en los 2.100 puntos, ¿no? Eso quiere decir que nuestro crédito está más caro. Y yo no sé, no se pudo concretar el tema de la reactivación del campo Amistad, el precio del petróleo está bastante variable, la caja fiscal está seca. ¿Qué espacios le ves tú al gobierno para poder salir de la crisis económica? A ver, tal como está dando los primeros pasos en términos económicos, dudo mucho que pueda tener acceso a financiamiento en el exterior, o sea, con un riesgo país que se ha incrementado, y recordemos que se ha incrementado en
dos momentos. Cuando el presidente electo, Daniel Noboa, va a visitar en Nueva York a la banca internacional, se reúne con los multilaterales, etcétera, etcétera, genera un incremento del riesgo país. Y luego cuando presenta la reforma tributaria, con el nombre de eficiencia administrativa y generación de empleo, etcétera, etcétera, también se vuelve a incrementar el riesgo país. ¿Por qué se incrementa el riesgo país? Porque las instituciones o los organismos que valoran el riesgo país determinan cuáles son las posibles fuentes de repago que puede tener un Estado en relación a su deuda. Y es evidente pues que ellos no ven un programa económico que permita generar nuevas fuentes de recursos para poder repagar la deuda. Lo primero que tendría que presentar el gobierno del presidente Noboa es un programa económico que incluya elementos como reactivación económica y dinamización de la economía territorial, que eso no lo hay en el programa de eficiencia económica que se aprobó el día de ayer. Lo que se aprobó el día de ayer es básicamente dos puntos importantes para su gobierno, que es la autorretención y la remisión. Ahora, con la autorretención lo que gana es una liquidez temporal, es decir, no soluciona el problema estructural. Es decir, va a tener recaudación mensual, sí, pero no soluciona el problema estructural de la liquidez. Y el otro tema es la remisión tributaria. Una remisión tributaria que el Ecuador debería ya prohibir esa remisión tributaria, porque lo que hace es atentar contra la construcción de una cultura tributaria, premiar a los vivos de siempre que no pagan impuestos para diferir y patearlo a futuro y después que le perdonen los intereses, recargos y multas. Claro. Y aquí quiero tener una puntualización. Me solidarizo con los jóvenes estudiantes del Ecuador, porque no puede ser que a los vivos y a los sapos sí les perdonen los intereses, los cargos, los recargos y multas, y a los jóvenes les manden a pagar el 50% del capital para acceder a esa remisión. Eso es inequitativo, los excluye, y una vez los que votaron a favor sin considerar ese evento, ese tema puntual, significa que no les importa a los jóvenes. Ya es momento de trabajar por los jóvenes. Ahora bien, si el Ecuador necesita una reactivación económica, tiene que ver dónde obtiene los recursos. Y los recursos los tenemos, no es que no los tenemos. Uno, podemos acceder a endeudamiento interno. Ya se plantea una reestructuración de la deuda interna. Inclúyele, como decía el economista Marco Flores, un periodo de moratoria, un periodo de gracia. Él decía 2 años, yo voy más allá, por lo menos 5 años de moratoria, con lo cual liberas recursos, liberas la presión de la carga de la deuda interna, ¿verdad?, para poder generar inversión pública, y esa inversión pública te reactiva la economía a través de créditos con el Banco Central o a través de esa liberación de esa carga de la deuda. Y por otro lado, a ver, nos estamos ahogando, nos estamos muriendo de sed junto a la fuente, y el país ya debería comenzar a pensar en la necesidad de poder recurrir a nuestras reservas petroleras. Hay que monetizar las reservas petroleras. Esto se resuelve con plata. Esto es como que si nosotros tuviésemos un familiar que se esté muriendo y tenemos la plata en la caja fuerte y nos resistimos a abrir la caja fuerte para poder salvar a nuestro familiar. Ya, Dios. Carlos, te refieres a monetizar nuestras reservas petroleras. No sé si entiendo mal, pero te refieres a prevender petróleo, ¿verdad? Mira, se puede prevender petróleo o se puede establecer una figura financiera que empaquete las reservas y vendemos esas reservas a futuro, con lo cual adquirimos liquidez, inyectamos la plata a la reactivación económica y hasta podemos prepagar deuda externa. Ya, a ver, la última mía, porque las preguntas políticas las van a hacer Noris y Omar por obvias razones. Mira, ¿qué dices tú? ¿Qué opinas tú? Muy rápidamente, muy brevemente, porque es un tema muy extenso, de revisar subsidios. A ver, los subsidios definitivamente hay que revisarlos, pero revisar no significa eliminar.
Revisar significa es exactamente Focalizar. determinar aquí, correcto, para quienes son beneficiosos esos subsidios en términos de carácter social, en términos de ayudar a la competitividad de ciertos sectores, y quiénes son los vivos que se aprovechan de ese subsidio. Es decir, yo voy más por la idea de la focalización de los subsidios que se viene hablando en el país desde hace muchos años, y ha habido la negligencia y la incapacidad de poder realizarlo. O sea, o aquí hay un gato encerrado que no se quiere focalizar el subsidio a efectos de poder seguir incentivando el contrabando de combustible, porque de lo contrario no encuentro otra razón, que tanto tiempo lo hemos hablado y nunca se lo ha hecho en el país. Yo estoy de acuerdo con la focalización de los subsidios. Porque cuidado, la eliminación de los subsidios, ¿qué hace? Le cargas, le vuelves a cargar aquí a la población. La eliminación del subsidio significa que esos recursos que ellos podían utilizarlo para el consumo, ¿verdad? Ahora lo van a tener que utilizar para el combustible, con lo cual la estructura de costos sigue creciendo y se afecta la reactivación económica. Carlos, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Bueno, primero, Noris, qué gusto verla. ¿Cómo le va? El chisme. ¿Qué pasó esa foto? Cuénteme. Esa foto que se filtró, que estaba tomando Jimmy y usted un café, la conversación, ya está ahí conversando con Centro Democrático. Un café con JJ, no mezclemos las cosas. Estaba Carlos Rabascal, que le pregunte a usted. Que fue un café con JJ. Carlos, la pregunta es, usted ha ya dicho en múltiples ocasiones que tiene un gran interés por liderar el país y participar en la contienda electoral como candidato a presidente de la República. Está buscando, ya ha tenido conversaciones, lo vimos en una foto con Jimmy Jairala, ¿tiene acercamientos con Centro Democrático? La respuesta es sí, tengo acercamientos con Centro Democrático y no sé por qué la gente se sorprende de aquello. Si yo fui candidato a la vicepresidencia de la República por Centro Democrático, recuerden que yo participé en las primarias para las elecciones del 2021. Además, con Jimmy tenemos una amistad, no de ahora, tenemos una amistad desde hace mucho tiempo y hay coincidencias en muchos temas. Y una amistad que se sustenta en el respeto. Así que yo no veo cuál es el inconveniente de que yo converse con Centro Democrático, como también me he reunido con Guillermo Churuchumbi y Pachacuti, que es decir, yo converso con todos. O sea, podría por ahí haber una alianza. Pachacuti, Centro Democrático, bueno, o un gran frente, como usted siempre ha mencionado, ¿no? Como hacer este gran frente de unidad progresista. Pero, y le pregunto esto porque entonces no hay posibilidades de que Carlos Rabascal corra por la RC. No hay posibilidad. Entonces está abriéndose un gran frente progresista, sería. Dentro de la línea progresista, definitivamente. Yo lo he dicho, cuando yo he planteado un frente, ¿qué significa? Si planteo un frente, planteo una coalición, planteo una alianza, una concertación, es la sumatoria de una o más organizaciones políticas, ¿verdad? Y no solamente organizaciones políticas reconocidas en términos de derechos por el Consejo Nacional Electoral, sino también movimientos y organizaciones sociales que se están sumando a esta invitación que hemos hecho. Esto no es un capricho de Carlos Rabascal, esto es la suma de movimientos y organizaciones sociales que quieren un verdadero cambio y transformación en el país. Son 7 años de abandono, 7 años donde los problemas se han intensificado y que los modelos neoliberales se siguen aplicando en el país. Cuando los problemas provienen de la extrema ortodoxia en la aplicación de modelos económicos, ¿qué significa? Que para poderlos resolver tenemos que aplicar políticas anticíclicas. Si no aplicamos políticas anticíclicas, rompemos esa ortodoxia, no vamos a salir de la crisis. Y es por eso que nos estamos juntando y por eso que estamos conversando a efectos de poder plantear un verdadero modelo de equilibrio social que rompa esa extrema ortodoxia y que le devuelva la tranquilidad a los jóvenes.
que le devuelva el respeto y la dignidad a las mujeres, que le devuelva al campo, al sector agropecuario, al sector rural, la posibilidad de convertirse en un actor importante en el desarrollo del país. Por eso hemos trabajado y hemos propuesto también la construcción de sistemas cooperativos de producción para aglutinar pequeños productores, que de pequeños pasen a medianos y luego fuertes, que sean más productivos, más competitivos y que después vayan pasando a un estado superior como la agroindustria. También trabajar en temas de agroturismo, ecoturismo, etcétera, etcétera, con lo cual formalizamos la producción y formalizamos el trabajo e incentivamos el crecimiento económico. A mí me preocupa, por ejemplo, estas reformas tributarias del día de ayer que creen que se va a crear trabajo para los jóvenes tan solo por incentivos tributarios. Señores, si no activamos el consumo, no hay mayor producción, y si no hay consumo y mayor producción, no hay trabajo. Tenemos que comenzar a trabajar en la necesidad de esa ecuación: consumo, producción y trabajo. Y Carlos, para aquello necesitamos reactivar la economía, y reactivamos la economía a través de la inversión pública para disparar la inversión privada. ¿Usted considera que considera la posibilidad de que pueda haber un aumento del IVA y que eso de alguna manera ayudaría a inyectar dinero a la economía? A ver, un incremento del IVA se lo hizo luego del terremoto de forma temporal del 12 al 14%. La pregunta es, ¿se solucionaron los problemas? ¿Se solucionaron los problemas? A ver, tenemos que recordar algo, Noris. El Ecuador es un país dolarizado, cuya estructura de costo es muy elevada. Al ser un país dolarizado y la estructura de costo muy alta, significa que perdemos espacios de competitividad. El tema no pasa por incrementos de impuestos, el tema pasa es porque no tenemos una política de reactivación económica y productiva que esté orientada ¿a qué? Que esté orientada a revisar esa estructura de costos de producción, disminuir esa estructura de costos de producción, pero adicionalmente con una inversión pública, reactivar esa economía para que haya dinero que esté circulando. En la medida que el dinero circule, porque hay inversión pública, se dispara la inversión privada. ¿Eso qué genera? Un crecimiento económico. Ese crecimiento económico, al crecer, ¿qué genera? Trabajo. Y al generar trabajo, ¿qué significa? Que volvemos a generar mayor rotación monetaria en la economía nacional, en la economía interna, y hacia allá tenemos que ir, no solamente con temas de sistemas cooperativos, con inversión pública, sino que tenemos que comenzar a trabajar en el fortalecimiento agroindustrial e industrial del país para generar empleo pleno, empleo adecuado. Eso no se ha hecho porque no tenemos un plan de desarrollo. Este frente o esta coalición, esta concertación que yo digo, propone eso: un verdadero plan de desarrollo con programa de gobierno de corto, mediano y largo plazo para atender lo urgente y lo emergente, pero para ya ir resolviendo los temas estructurales que incluye la seguridad también. Ya, Carlos, hoy una consulta, y esa es la última de mi parte. ¿Cómo hacer para en un... Ha sacado el aire usted, Noris, hoy día, ha venido de rojo. He venido, pero potente. ¿Cómo hacer en una... en un frente, o sea, en esta concepción de tener una coalición en donde aglutinamos a muchas personas de muchas organizaciones para tener ese tamizaje y filtrar un poco quiénes acompañan, por ejemplo, al candidato, en este caso presidencial, si fuera usted, y luego al gobierno? Se lo pregunto porque con el caso Metástasis que se ha salido a la luz, también han salido como mucho este entramaje de relaciones que a veces la gente no sabe. Y luego te ponen una foto y salen chats y comentarios y relaciones que uno conoce. ¿Cómo hacer para el político y los que van a ser candidatos empezar a filtrar quiénes los acompañan en una campaña que se viene durísima y en donde ya se ha demostrado de diferentes maneras que el crimen organizado y el narcotráfico está con sus tentáculos en todas las instancias del Estado? A ver, lo que está pasando y lo que está reflejando el tema Metástasis, a mí no me sorprende. Yo hace algún tiempo decía que lo que está viviendo el Ecuador es la Colombia de los 80 y la Colombia de los 90.
El problema es que los ecuatorianos no quisimos ver. El problema es que los gobiernos de turno no quisieron ver. Y ese sí es un inconveniente serio. Mientras en Colombia, en las zonas fronterizas con el Ecuador, se incrementaba la producción de cocaína, que representa además el 60% de esa producción que viene por territorio ecuatoriano. Era obvio lo que iba a pasar, pues. Era obvio lo que iba a pasar. El problema es que tenemos una incapacidad de ver al Ecuador en un horizonte de tiempo y además analizar la periferia, Colombia y Perú. Entonces, tenemos que comenzar también a asumir responsabilidades, tanto los gobiernos como las organizaciones políticas. Ahora, la pregunta puntual que usted me hace, Noris, es una responsabilidad de los partidos políticos. Mientras las organizaciones políticas sigan siendo empresas de carácter electoral de forma exclusiva, no apliquen democracia interna, sino la dedocracia, ventú, y sobre todo en la amplitud territorial, y adicionalmente no construya espacios de formación, escuelas de liderazgo, y que vaya evaluando y analizando en esos procesos de democracia interna cuáles son las propuestas de sus afiliados en los distintos territorios, cuál es el impacto de esas propuestas, cuál es la incidencia de liderazgo, de movilización y transformación, etcétera, 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 y que no entiendan las organizaciones políticas que tienen que privilegiar la carrera política, y que en esa democracia interna sea los afiliados que decidan quiénes van a través de un voto interno. Entonces sencillamente, y mientras se mantenga ese objetivo es de llenar la papeleta rápidamente para tener posibilidades de meter asambleístas, sin importar su capacidad, su preparación, su responsabilidad y compromiso con el país, esto va a volver a pasar. Se requiere una gran reforma política, se requiere una gran reforma institucional en el país, donde los partidos políticos se sometan a esa gran reforma y establecer un marco que permita el fortalecimiento de esas organizaciones políticas. Se dice que no puede haber democracia sin organizaciones políticas, pero cuando hay malas organizaciones políticas no hay democracia tampoco. Carlos, buen día. Omar Jaén te saluda. ¿Cómo has estado, Carlos? Omar, ¿cómo vas? Aquí nos salvamos de la vez este año, pero bueno. Sí, hermano, querido. Con las completas. Pero felicitaciones a la Liga de Quito. Yo conozco a un amigo feliz por lo que estoy diciendo, pero felicitaciones a la Liga de Quito. ¿Qué es Melexista, Carlos? Pero por supuesto. Ya lo ve, y ya lo ve. ¿Qué ves? Yo sabía que algo más. Yo decía algo, todo es perfecto en esta vida. Comportamiento. A ver, Carlos. Sí, mira. Gracias por decir que mi único defecto es eso. Carlos, mira, he escuchado tus comentarios a lo largo de esta entrevista y te quiero hacer una pregunta y quiero que si me puedes responder con la mayor sinceridad del caso. ¿Tú crees que tu discurso cala en los jóvenes? ¿Tú sientes que la forma en que tú te expresas, en que tú explicas tus ideas, en que explicas tu visión de la política es entendible y sobre todo digerible y le gusta al joven? ¿Por qué te lo digo? Porque, a ver, estamos viviendo una etapa, y no solo en Ecuador, estamos en toda la región, y también en Europa, que lo digan en Europa, estamos viviendo la época de la antipolítica, ¿no? ¿Verdad? En donde ahora salen los candidatos a decir, yo, político, en mi vida. O sea, si eres político y eres candidato, o sea, no hay un contrasentido terrible, ¿no? En donde decir que ser político es mala palabra. Y veamos el caso ecuatoriano. Tenemos el presidente una persona que, por ejemplo, no es muy ducha en el momento del micrófono, de la tarima, de explicar sus ideas y sus propuestas, que se lo podría considerar que no es el político tradicional. Mira lo que pasó en Argentina, ya lo tuvimos a Bolsonaro, ya lo tuvimos a Trump. La pregunta es, eso también es algo que toda persona que aspira a una candidatura presidencial debe tener en cuenta, debe tener en el panorama. ¿Tú crees que tu discurso llega a ese electorado, no solamente joven, sino a ese electorado desencantado de la política? A ver, este es un debate que ha surgido en los últimos tiempos de cómo acercarse o cómo los discursos ajustarse a los jóvenes. La mejor manera de acercarse a los jóvenes, mi querido Omar, es estando con ellos, es no mintiéndoles, es adicionalmente no traicionándolos. Lo que pasó en la Asamblea Nacional el día de ayer, que en el informe del primer debate se consideraba
la condonación de las deudas, multas y recargos para los jóvenes, y que venía de la mayoría de las bancadas, provenía de la mayoría de las bancadas, ¿verdad? Y ya había un acuerdo en relación a aquel tema, y va al segundo debate, y lo sacan entre gallos y medianoche, y los eliminan la posibilidad de condonarles a estos jóvenes que no tienen trabajo y que no van a poder pagar esas deudas, ¿verdad? Y excluyen de la reforma aquello que sí beneficiaba a los jóvenes. Eso se llama traición. A los jóvenes hay que defenderlos, a los jóvenes hay que generarles oportunidades. Es una vergüenza que una asambleísta a quien le rindo homenaje como Yairén Noriega sí los defienda y que se abstuvo por convicción propia cuando el resto del bloque no les importó lo que ella decía, no les importó los jóvenes. Entonces, de esa manera no se acerca a los jóvenes, traicionándolos. Ya, ahora, que uno que tenga 63 años, que tenga un discurso técnico, etcétera, etcétera. La mejor manera de mostrarse ante los jóvenes es siendo uno mismo. Es siendo uno mismo. Yo no voy ni a sacarme la prótesis para bailar, ni a bailar del meneíto, ni mucho menos. Yo siempre le diré... Yo ya estaba esperando los TikTok, pues Carlos, caramba. Pues, yo ya estaba esperando el TikTok, bailando. Hay algunas canciones que ya tenemos en lista, un playlist para... Hay un playlist que ya lo vamos a mostrar. Pero un baile de vez en cuando está bien. Un baile está... Una cosa es tener alegría y otra cosa es hacer el ridículo, mi querido Omar. A ver, a los jóvenes lo que hay que introducir... Yo ya esperaba sus muñecos de cartón también. Yo les voy a regalar la verdad. El bastón. Ser quien soy. ser quien soy. A los jóvenes hay que hacerles propuestas. ¿Cómo los incorporamos a la vida de un país? ¿Cómo rescatamos la identidad ecuatoriana a través de los jóvenes? ¿Cómo creamos espíritu de innovación a través de los modelos educativos? ¿Cómo creamos cultura con los jóvenes? Mira, hace 3 semanas, nosotros hicimos, cuando digo nosotros, la Fundación Equidad y Desarrollo, de la cual soy su presidente, hicimos un seminario internacional de cooperativismo, de producción. Dentro de ese seminario internacional de cooperativismo de producción, invitamos una cooperativa argentina dedicada a la cultura. Y ahí vimos cómo desde la cultura los jóvenes se fueron incorporando en Argentina a una vida no solamente cultural, sino una vida de reflexión social y conciencia ciudadana para poder establecer cambios y transformaciones en esa sociedad. Y esos cambios y transformaciones en esa sociedad, los jóvenes comienzan a transmitir sus inquietudes, sus preocupaciones, sus críticas, pero adicionalmente eso les representa una generación, una alternativa de generación de trabajo y de recursos para poder obtener estabilidad y tranquilidad. Si con los jóvenes comenzamos a trabajar en todos esos elementos de educación, cultura, trabajo, oportunidades, trabajo y sostenibilidad, es la mejor manera de acercarse a los jóvenes. Y Carlos, te aseguro que los jóvenes no son 140 caracteres. Los jóvenes no es la ridiculización de la política a través del TikTok. Eso es una falta de respeto para los jóvenes. Carlos, la última en honor al tiempo. ¿Cuándo tú prevés o te gustaría, dependiendo ya del calendario, o sea, pasamos las Navidades, Año Nuevo y ya arrancó la campaña prácticamente? ¿Cuándo tú podrías ya decirle al país de frente, cara al sol, decirle, ¿sabes qué? Esta es mi propuesta y esta es la plataforma que me ayudaría a intentar llegar a la presidencia de la República? Yo estimo que dentro del primer trimestre del 2024. Ya, ok. ¿Ya incluida quizás tu binomio? ¿O eso lo aguardarías un poco más? Eso más adelante porque va a depender de muchas cosas, ¿no? Primero, estamos estableciendo el perfil, evidentemente, los perfiles correspondientes. Y 2, van a depender también de las alianzas que haya que hacer. Noris está con chance, por si acaso. Consejo sano no pedido, estimado Carlos, escoja bien su binomio. Consejo sano y no pedido, escoja bien su binomio.
Cuidado, va a tener que enviar la guerra. Cuidado, y va a esperar otra guerra para ver a dónde envía a su binomio. Escoja bien a su binomio, con responsabilidad. De la VIP no está en mis planes en todo caso. Pero lo que es... A ver, yo sé trabajar en equipo, Noris. Esto es cuestión no solamente establecer el perfil, o sea, a ver, si se va a escoger un binomio, pues por lo menos que tengo que hacer es conocerlo, ¿no? Exacto. Hay que conocer, no solamente que cumpla con el perfil, sino conocer a la persona. Eso es por un lado. Y por otro lado, como sé trabajar en equipo y en un gobierno hay algunas áreas que atender, muchas áreas importantes que atender, evidentemente aquí va a existir la delegación que tenga incidencia en la construcción de una convivencia sana, primero dentro del gobierno y dos, una convivencia sana en la sociedad ecuatoriana. Y en ese sentido, los aspectos sociales, los aspectos económicos, los aspectos productivos, los aspectos ambientales, etcétera, 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 son tremendamente importantes y donde más se va a requerir equipos de trabajo. Gracias a Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia, que nos ha hablado ya de su futuro político en el 2020, para el 2025. Un buen día, Carlos. Jimmy, abrazo grande. Jimmy, estuvo rico el café en Quito, ¿no? Estuvo buenísimo, hermano. Nunca lo he negado. Si se van a reunir como panas, la próxima inviten. Chao, hermano. 7:35 minutos. Vamos a la pausa. Vamos a hablar de la reforma que fue aprobada ayer. La reforma, se llama una reforma tributaria, ¿no? Pero que se le puso otro nombre. Con el ingeniero Freddy Ceballos. Y le vamos a consultar si en realidad hay o no necesidad, por ejemplo, de revisar los subsidios, que es una pregunta que muchos nos hacemos. Ya regresamos. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Esto es lo que los guayaquileños ven. Pero puertas adentro del municipio suceden muchas cosas, unas buenas y otras mejores. Hemos activado campañas de dengue. Un espacio limpio, ordenado y seguro. Tenemos un plan, tenemos un objetivo. Entérate de la planificación, ejecución y trabajo de las personas que con su conocimiento y experiencia contribuyen a la transformación de Guayaquil. Todas estas cosas son lideradas por el alcalde. La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo. Todos estamos expuestos a contagios y enfermedades, y nuestro sistema inmunológico cumple un papel fundamental para protegernos. Por eso es importante fortalecerlo con 2 cucharadas al día de Triple C Forte, una poderosa fórmula de 1000 miligramos de vitamina C, vitamina D3 y zinc, 3 componentes que actúan como línea de defensa inmunológica para proteger tu organismo de virus y enfermedades. Porque familia protegida vale por 3. Triple C Forte, la fórmula más efectiva para cuidar tu salud. Un producto de Nature's Garden. Llevar una vida más relajada. Ahora es posible con Magnesio Elip, citrato de magnesio de Nature's Garden, el suplemento que requieres para tener una vida mejor. Te ayuda a controlar los altos niveles de estrés, fortalece huesos y articulaciones, mejora la digestión. Ten una vida mejor con Magnesio Elip, citrato de magnesio. Y recuerda que si es de Nature's Garden, te hace bien. Lo encuentras en las principales cadenas de farmacias y supermercados del Ecuador. Solo Maíz Sabrosa le ofrece harina 100% natural, sin colorantes, 0 gluten. Maíz Sabrosa, el éxito de su cocina, muchísimos platos con una sola harina. Hagan como Omar Jaén, que le cocina a la esposa con harina Maíz Sabrosa, pura, rendidora y económica. Esa es harina Maíz Sabrosa. Bueno, le cocina a la esposa. Oiga, es que usted no sabe que, mire, hasta los que no hierven agua cocinan con harina Maíz Sabrosa. Porque usted, por si acaso, debería intentarlo. Es riquísima. Que usted no le cocina a su esposa. Masterchef, me dice. Así, ¿no? Ay, ¿cómo cree que enamoró a la domadora? Bien, ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso. Bueno, 7:38. No hablemos de eso. El ingeniero Freddy Ceballos
es un analista tributario y justo nos viene como anillo al dedo por ayer fue aprobada la llamada reforma tributaria. En resumen, tiene un nombre más largo y más técnico, que entre otras cosas promueve el empleo joven, que pretende recaudar un poquito más de dinero para la debilitada caja fiscal con la condonación de intereses de deudores del SRI, dejando a salvo tanto a los asambleístas como a los parientes del presidente. Ellos no se pueden acoger a esta revisión tributaria y etcétera. Mi pregunta es la primera y en resumen. ¿Es una ley que efectivamente va a generar una suerte de reactivación económica en el país, ingeniero Ceballos? Gracias, Jimmy. Omar, buenos días. Bueno, mi respuesta es tan tácita como su pregunta, no. Yo la verdad no sé si es que me falta cierto tipo de información para poder compartir con esa alegría, con varios festejos desde el punto de vista de gobernabilidad, de incremento nuevo de empleo, de nueva inversión, etcétera, etcétera, que tienen varias instancias del Estado. Yo lastimosamente, Jimmy, debo comentarles que no encuentro desde el punto de vista nada político, sino desde el punto de vista económico. Creo que algo le falta a mi calculadora para poder llegar a definir esa perspectiva de coyuntura para realmente cambiar el país. Claro, es decir, usted, no sé Freddy si me equivoco, pero usted cree que debió analizarse la opción de medidas un poco más radicales, fea palabra, pero sí, como por ejemplo revisar subsidios. Sí, Jimmy. Focalizarlos, ¿no? Y justo le iba a comentar eso. Yo considero que eliminar subsidios no es una alternativa del gobierno definitivamente. El gobierno per se debe asumir cierto tipo de obligaciones con la sociedad, como es salud, educación, seguridad, vivienda, sí, a un costo interno propio. Y eliminar un subsidio sería cargar sobre los hombros de una parte de la población que ya se encuentra afectada de una forma inclemente. Lo que habría que hacer, considerando hoy por hoy el nivel de software y de sofisticación que existe en el mercado, poder focalizar, porque no es algo absurdo ni que va a tomar un tiempo demasiado largo para poder identificar el auto, la marca del auto. Recordemos algo, el subsidio de los combustibles es un mal gasto para el presupuesto nacional. ¿Y por qué es un mal gasto? Porque está focalizado hoy por hoy, está beneficiando hoy por hoy a un quintil de la población que en la práctica puede cubrir y sustentar los costos de tener un vehículo de gama alta. Y hablando del tema de gas, inclusive, si mañana tengo, que no la tengo, en mi caso una piscina y no sería un problema, debería poder tener la capacidad o la consecuencia de poder calentar esa piscina con un gas que no sea subsidiado. Si tengo un auto de gama alta, debería tener la capacidad y la consecuencia de asumir el costo real y no trasladarlo en perspectiva a la población que no tiene nada que ver ni con mi piscina ni con mi auto. En la práctica cada uno debe hacerse cargo de sus costos. Ahora, ¿eso significaría una recaudación de, más o menos han hecho una estimación de cuánto podría generarle al Estado o esta focalización, así como usted la precisa? A ver, el subsidio a combustibles es de 3.000 millones, más o menos. Pensemos que focalizamos, no hay un dato completamente exacto, pero pensemos que de esos 3.000 millones, siendo un tanto conservadores, el monto que llegaría a dejarse de desembolsar, es decir, otra forma de generar ingresos, sea la tercera parte, $1.000 millones. $1.000 millones en un presupuesto y considerando la reforma tributaria que está haciendo el gobierno, ya significaría 1.000 millones ¿desde cuándo? Para el año, e iniciaría a dejar de gastar eso desde el día siguiente en que entra en vigencia que entra en vigencia este decreto, porque esto no se necesita ni siquiera consensuar desde el punto de vista de la Asamblea. Se puede hacer vía decreto. Y perdóneme que vuelva al tema de la ley de la reforma tributaria. La ley de la reforma tributaria básicamente lo que ha hecho luego de todo este andamiaje legislativo es llegar a compensar de alguna manera estos 800 millones
principalmente que se dejaron o se van a dejar de recibir en el año 2024, producto del ISD, del ISD, del Impuesto a la de Divisas, y también toma en cuenta una cosa, Omar, que para este año 2024 vamos a dejar, o el gobierno va a dejar de recibir el impuesto al patrimonio. Entonces lo que se ha hecho más bien sumado es 800. Y ahora en algo que se está aspirando a poder incrementar la caja es en esta amnistía tributaria. Cerca de 965 millones de dólares que habrá que saber en la práctica desde cuándo realmente comienza a ingresar este dinero a la caja fiscal. Además que puede ser, de lo que nosotros hemos revisado, que muchas de estas compañías que dejaron de pagar probablemente ya ni existen. Ya. No quiero dejar de mencionar también el hecho de que esto es un mal ejemplo, ¿no? Es generar una amnistía tributaria, una anticultura tributaria en la cual se dice no pagues, espérate que va a haber una amnistía tributaria, que ya ha habido en varios gobiernos. Claro. La amnistía más exitosa fue la del expresidente Lenín Moreno, recuperó cerca de 1.200, 1.300 millones, con bastante éxito, igual anticultura, pero igual llegó a recaudar. Y hay algunos que podrían beneficiarse en esta nueva remisión. Ese es otro tema, ¿no? Que hay candados que a veces se le ponen a las remisiones tributarias y en la próxima revisión tributaria liberan ese candado. Sí, Omar. Y se van cada 2-3 años beneficiando de todo esto, ¿no? Sí, Omar, y nuevamente insisto, el principal tema de esto es que se genera una anticultura para la zapada. Para Omar que paga impuesto y el vecino que no lo hace, primero durante todo este periodo de la competencia no es competencia. Lo decía Carlos Rabascal en estos momentos, o sea, al gran empresario si se le perdona los intereses y multas, pero no. Al estudiante tienes que pagar el 50% del capital para poder acceder a esto, ¿no? Las inequidades de esta ley. A ver, volviendo al tema del subsidio a los combustibles, solamente para tener clara su visión y su propuesta, porque también esta es una parte de las propuestas. Podría ser a través de una tarjeta, a través de la placa, a través de la cédula. Por ejemplo, ahora la cédula se la está utilizando en Quito para el tema del metro. O sea, ¿por qué no cruzar información y también utilizarlo para el tema de la focalización de los subsidios? Ahora, lo que se está diciendo es eliminar para todo tipo de vehículo particular y focalizar el subsidio al diésel, básicamente, que sería para la transportación pública. He estado viendo últimamente cuando he tanqueado mi vehículo que la Ecopaís que yo pongo está en 2.40 congelado y ahí te ponen abajo, si usted no tuviera subsidio estuviera en $3.004, me acuerdo. Ya. Y la gente dice, pero eso no es nada, o sea, pagar ese extra es nada. La pregunta es, ¿usted cree que sí golpearía a la clase media, que es la que probablemente tenga su vehículo? ¿Usted cree que le golpearía eso? Omar, yo no me quiero ir sin una propuesta, porque de hecho este tema del subsidio es una propuesta que nosotros le hemos incentivado desde mucho tiempo atrás. ¿Cuál sea la forma de instrumentarla vía cédula, vía tarjeta, vía chip, vía lectura facial? O sea, lo que pasa es que el tema tecnológico, y parece gracioso, ¿no? Pues la práctica ya hay puede ser posibilidad. vulgar, se puede hacer lo que tú quieras. Entonces, formas y opciones existen varias. Pero eso merita una inversión también. Pero es una inversión completamente relativa en relación a esos probables $1.000 millones que estoy dando un número basado en la tercera parte de este mal gasto que puede existir. Sin embargo, ¿cuál es el propósito o cuál va a ser la afectación en la práctica? Claro, todos nosotros queremos que el país cambie, que la economía se reactive, pero lo que hay que evaluar también es que para que esto cambie nosotros tenemos que poner parte de esto. Entonces, claro, la clase media se va a ver perjudicada y otro tipo de consecuencias sobre la base del incremento del combustible o del gas van a llegar directa o indirectamente a afectar precios de alimentos, básicamente, ¿no? Que suele estar conectado. No tienes que pagarlo, pues, claro. Porque no podemos esperar, después de todo el tiempo que ha pasado, que pensamos menguar o que no ha pasado nada sin que tengamos algún tipo de sacrificio individual. O sea, pensar que para solucionar esto no nos va a afectar, yo creo que en realidad sería algo iluso. Usted supongo que va a estar monitoreando lo que pasa en Argentina. ¿Qué medida de allá tomaría acá? A ver, para traducir un poco, sin ser tan drástico en relación al tema de mi ley, porque también creo que el costo social, el costo individual en Argentina, o sea, Argentina necesitaba algo así, pero creo que va a ser bastante alto. A más de Argentina, viendo la economía individual en nuestro país, es como la economía de una casa.
el padre acaba de disminuir su ingreso o a lo mejor ya está en default y está en sobregiro bancario. Sí, tiene que buscar ingresos adicionales, pero adicionalmente a esto tiene que evaluar la calidad del gasto interno que tiene su hogar para también comprimirlo temporal o quién sabe hasta definitivamente o temporalmente hasta recuperar los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el Ecuador? Aparte de todos los temas que hemos charlado, debe existir internamente un concepto de administración pública basado en algo que ya hubo en algún gobierno anterior, basado en esa conceptualización del SEMPLADES, en poder analizar por cada uno de los ministerios cuál verdaderamente es el gasto válido para poder llegar a esa gran meta de gobierno. ¿Basado en qué? En una matriz productiva, sabiendo y reinvirtiendo en algo que en el corto y en el mediano plazo va a traer mayores ingresos al país. Eso es trabajar en infraestructura y trabajar en el mediano plazo. Lo que hemos hecho, desde mi punto de vista, muy respetable para lo que sucedió, es apenas dar un poco más de oxígeno al gobierno actual y no sé hasta cuándo llegue realmente a verse los resultados ciertos. Por ejemplo, el tema de la remisión son 150 días, o sea, en junio, julio, por ahí del año 2024 llegaremos a revisar, a poder concretar efectivamente cuánto las compañías que se encontraban en remisión realmente han logrado, el gobierno ha logrado ingresar en su caja. Ahora, ingeniero, la última antes de darle paso a Noris. Siento que este gobierno puede echar la pelota hacia adelante, sabiendo que tiene elecciones a la vuelta de la esquina. Y está aplazando esa medida de choque que tarde o temprano deberá tomar. Porque, como usted dice, para salir de esto habrá que pagarlo en algún momento. ¿Aguantará hasta abril del próximo año echar la pelota hacia adelante o llegará un momento donde este gobierno tendrá que, no sé, revisar tarifas de electricidad, revisar tarifas, privatizaciones, algo por el estilo? Concuerdo, Omar. Desde el punto de vista político, está haciendo y sacando este tipo de regulaciones y reformas. Pero la chequera, el banco que maneja, le dejó 180 millones de dólares del gobierno anterior, el flujo de caja que maneja el gobierno no le va a permitir mantenerse en este capital político. Si lo que va a suceder, espero que sea más tarde que temprano, pero que va a suceder, probablemente en junio, cuando regrese a ver el saldo de su chequera, va a estar en menos algo o en cero. Entonces sí, antes de eso entendería que va a tomar cierto tipo de medidas adicionales que ya no van a ser tan populares y probablemente van a afectar su capital político. Ingeniero, buenos días, Noris Arroyave le saluda. Les estoy preguntando a todas las personas que hablamos de este tema lo mismo. ¿Es posible aumentar el IVA? Y si se lo aumenta, realmente, ¿cuál va a ser el impacto en la caja fiscal? Noris, esto ya sucedió en su momento. Me parece que fue luego del terremoto, pero ¿no? eran otras las condiciones, ¿no? O sea, por eso se lo pregunto. En este momento, ¿cómo está? Aumentarle el IVA a los ecuatorianos, al final, que es el consumo, ¿va a funcionar en algo? O sea, ¿ese apretón realmente servirá o no? Permítame referirme no a lo que pienso, sino sobre lo que sucedió. Yo sé que no es lo mismo, pero conceptualmente el impuesto al valor agregado fue ayer, ahora y será mañana el concepto original. El efecto de aumentar un impuesto al valor agregado es contraer la venta. Sí, porque la gente, a pesar de que, como decíamos hace un momento Omar, ve en la parte inferior cuánto es del subsidio, o dice, no, solo 2%, solo 3%, no será un gran valor, pero al final, mentalmente y desde el punto de vista del bolsillo, dice, no, espérate. ¿Por qué? Porque subió el IVA. Me aguanto. No, espérate porque es más caro. No, espérate porque me está afectando el bolsillo. Entonces, a ver, seguimos hablando de que el IVA del Ecuador es uno de los más bajos de la región. Exacto. No lo dudo, no lo niego. También podríamos incluir factores adicionales. También la población, solamente para comparar con la periferia, con Ecuador y con Perú y con Colombia, la población nuestra es incomparable a nivel de total de población con nuestros vecinos. Entonces los efectos transaccionales del impuesto al valor agregado, sea tarifa más alta o tarifa más baja, no son comparables. Hablando de volumen, ¿no? Somos un mercado mucho más pequeño, Noris. Ingeniero, ¿y cómo
se habla mucho de achicar el Estado, ¿no? Y a veces políticamente es un discurso que se lo utiliza. Si achicamos el Estado, vamos a tener mayor dinero porque vamos a tener menos gasto corriente y eso luego lo vamos a ver revertido en más plata. Realmente, achicar el Estado como tal nos va a dar a los ecuatorianos un mayor flujo, o sea, ahí va a salir una cantidad sustancial que digamos, bueno, ya eliminan un ministerio y eso va a servir. El ministro de Finanzas decía en una declaración que escuchaba ayer que no van a disminuir ni van a tocar el tema de la burocracia per se. No necesariamente, sí. Sí, pero Jimmy, ¿qué es lo que dice que me parece muy contradictorio? Dice, vamos a revisar para que los procesos sean más eficientes. Sí, perdón la drasticidad, pero cuando se revisa proceso y se hace más eficiente, siempre queda alguien sobrando, por decir 1 o 2 personas. Y ahora nuevamente en el tema tecnológico. Hay robots que hacen cierto tipo de trabajo, y no hablo de nada de ciencia ficción. Pero le pregunto, ¿es realmente bajar la nómina, por decirlo así, hace una diferencia sustancial en la economía del país? Yo hablaba hace un momento, Noris, de que debemos pensar en medidas coyunturales y medidas coyunturales de mediano plazo. Desde mi punto de vista, y otra vez con una calculadora en mano, esta disminución gradual del tamaño del Estado va a ser un beneficio, podría ser un beneficio en el mediano o en el largo plazo. El gobierno tiene 15 meses para mejorar su caja y esto no va a mejorar su caja de forma inmediata. Por el contrario, el costo político que podría tener esto para un presidente de la República sería muy, muy alto. Esto como una reforma laboral u otro tipo de reformas coyunturales. Bien, muchas gracias al ingeniero Freddy Ceballos, analista tributario, por su presencia aquí en Un Café con JJ. Son las 7:55 y nosotros seguimos primero revisando rápidamente algunos titulares de notas que no hemos alcanzado a poner. Por ejemplo, pues ya es relevante la supuesta conversación que mantuvo Leandro Norero con la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, quien ha negado conocerlo. Los apagones se suspenden a nivel nacional hasta el 1 de enero. El presidente Noboa mantuvo una reunión de trabajo con los miembros del CONGOPE para acordar un pago progresivo y además se hizo un abono ya a las prefecturas. El ministro de Transporte, Roberto Luque, también ha hablado recientemente hoy en Ecoavisa que hay un plan nacional para concesionar vías, más allá de que el estado de las carreteras en el país, 45%, es un verdadero desastre. Pero bueno, vamos a lo que se reportaba anteayer, en la parroquia Pozorja, en Guayaquil. 2 menores de edad y sus padres fueron asesinados en el interior de su vivienda. Llegamos al barrio 12 de abril y por aquí todo era tristeza e indignación y también miedo. Se les hace difícil creer que en esa casa ocurrió una nueva masacre. Aquí Yandri Danilo Zamora Sabando, de 22 años, murió con su hija de 2 años. Y su hermana Jocelyn Estefanía asimismo perdió la vida al ser alcanzada por las balas junto a su hijo de 5 años. En total 4 víctimas mortales en este domicilio. Estábamos aquí así mismo y todo lo que hicimos es correr adentro. Fue algo feo porque realmente sí nos afectó, nos sentimos mal por niños, porque mataron a niños, no le tuvieron compasión a los niños. Estaban por llegar más invitados a la celebración del cumpleaños de una menor de edad, pero los sicarios arribaron en un automóvil. Uno abrió fuego desde el exterior de una ventana y el otro aprovechó la puerta abierta para generar terror entre los presentes. Se evidenció el paso de proyectil por las ventanas, por las puertas y pues obviamente en el interior. El occiso no tenía antecedentes pero se lo tiene identificado que pertenece a un GDO que está radicado aquí en la parroquia Pozorja. En ningún momento supe que eran los niños, hasta después como de la noche que eran 2 criaturitas también que estaban ahí. Por su parte, la Policía Nacional levantó 35 vainas percutidas de diferente calibre. Asimismo, información que puede ayudar a la captura de los asesinos. Se está haciendo una coordinación policial con el distrito Playas. Ya se ha podido recuperar un vehículo, el cual está reportado como robado. Armas de fuego. Los pequeños primos ahora son velados en diferentes barrios, en un nuevo y doloroso caso con víctimas colaterales, informó Charlie Pisa.
Bueno, los demás temas que estaban también pendientes. En Manta, un comerciante de carros asesinado en plena vía pública. Luego, más de 10 delincuentes entraron a un centro comercial, El Dorado, en Daule, y robaron en 2 locales y 2 islas. Ayer, un joven de 24 años secuestrado en Urdesa. La policía dijo pues que hasta ahora no se han presentado denuncias de este caso. Luego, el comandante de la policía, César Zapata, ha informado que tras actividades desplegadas por las unidades investigativas de la policía, se pudo aprehender a otros 3 presuntos implicados en la muerte de los 4 niños y su madre en el Guasmo. Vamos a ver la pregunta, mi estimado Omar. La pregunta en tiempo real: ¿está de acuerdo con la suspensión del concurso para asignar nuevos jueces? No el 62%, sí el 28%, no el 9%, 1.200 votos en YouTube. La misma pregunta en Facebook, alcanzó los siguientes resultados: sí el 24%, no el 65% y no lo sé el 11%. Total 819. Gran total en este sondeo. 2.019 personas contestaron entre las 6 de la mañana y 10 minutos antes de las 8. Bueno, a las 8 de la mañana le damos paso a nuestros compañeros que saben de fútbol en harta pelota. Gracias por su sintonía y hasta mañana.